Hola a todos. En esta práctica vamos a manejar de forma práctica los conceptos relacionados con la señal de vídeo analógico. Empezaremos conectando en la salida del generador de vídeo de televisión. Tendremos un conector BNC tipo T con dos cables coaxiales. Una de las salidas irá conectada al canal A del osciloscopio y la otra salida irá a la entrada del vídeo de línea A del monitor Sony. Para medir la tensión de impulso de sincronismo, desde la salida del sincronismo del generador de televisión por la parte de atrás mediante un cable coaxial, lo conectaremos a una T de BNC que estará conectada en el canal A del osciloscopio, y en la otra salida conectaremos una carga de 75 ohmios. Y por último, para obtener la señal de vídeo compuesto, sumando la crominancia y la iluminancia, mediante un cable mini DIN a doble BNC, conectaremos la salida de vídeo S de la parte trasera del generador con el osciloscopio. En primer lugar, vamos a explicar el conexionado para medir los diferentes parámetros de una señal de vídeo compuesto. Primero, elegiremos la carta patrón B1. Una vez seleccionada la carta patrón, en la salida del generador mediante T de BNC, una salida saldrá hacia el osciloscopio, donde podemos ver la señal de vídeo compuesto, y la otra salida de la T hacia la entrada de línea A del monitor. En el osciloscopio lo ajustamos a 0,2 voltios por división y el tiempo por división lo ajustaremos en 20 microsegundos. Para calcular la tensión pico a pico, contaremos los cuadros que hay desde el nivel de blanco hasta el impulso de sincronismo horizontal más bajo. Para hacer este cálculo tenemos que multiplicar 4,8 cuadros verticales por 0,2 voltios de amplitud, y esto nos da un resultado de 960 milivoltios. Ahora vamos a medir la tensión entre nivel de blanco y nivel de negro. Para ello contaremos los cuadros que hay desde el nivel de blanco hasta el nivel de negro. En nuestro caso contamos 3,2 cuadros verticales, que este número lo multiplicaremos por 0,2 voltios de amplitud, y esto nos da el resultado de 640 milivoltios. Para medir la tensión del impulso de sincronismo horizontal, contaremos los cuadros desde el nivel de negro hasta el nivel más bajo del impulso de sincronismo horizontal. Nosotros contamos 1,4 cuadros verticales, que lo multiplicaremos por 0,2 voltios de amplitud, y esto nos da un resultado de 280 milivoltios. Para medir la frecuencia de sincronismo horizontal, primero tendremos que calcular el periodo. Para ello multiplicaremos los cuadros que hay entre los impulsos de sincronismo horizontal por 20 microsegundos, que en nuestro caso nos da 6,8, y para calcular la frecuencia dividimos 1 entre el periodo y nos da un resultado de 14.705 Hz. Para medir la frecuencia de sincronismo vertical, cambiamos el tiempo por división del osciloscopio a 5 milisegundos, para poder ver los diferentes campos y así calcular los cuadros en horizontal de extremo a extremo del campo, y así calcular el periodo para después saber la frecuencia. En nuestro caso contamos 3,4 cuadros, que estos los multiplicaremos por 5 milisegundos y nos dará un resultado de 17 milisegundos. Una vez calculado el periodo, calcularemos la frecuencia, que es la inversa del periodo, y nos da un resultado de 58,8 Hz. Para medir la tensión del impulso de sincronismo, conectamos en la salida del sincronismo del generador un cable coaxial, que este irá a la T de BNC que previamente conectamos en el osciloscopio, y en la otra salida una carga de 75 ohmios. También tuvimos que ajustar los voltios por división del osciloscopio a 0,5 voltios, y calculamos los cuadros que hay desde arriba a abajo, que en nuestro caso fueron 3,4 cuadros, que lo multiplicamos por 0,5 voltios y nos da un resultado de 1700 milivoltios. Aquí vemos una tabla con todas las medidas que hemos ido tomando. Ahora vamos a desactivar el boost para comprobar su efecto en la señal visualizada en el osciloscopio y en la imagen del monitor. El boost permite recomponer la información de color mediante una muestra de la subportadora, limpia o sin modular, consiguiendo así una referencia de amplitud y fase originales para saber a partir de qué valor hay que comparar el nivel de tonalidad y saturación. Para quitar el boost en el generador pulsamos el botón Boost y podemos observar cuál es la línea de boost.
Ahora vamos a desactivar el color para comprobar su efecto en la señal visualizada en el osciloscopio y en la imagen del monitor. Ahora en el generador únicamente deberemos pulsar el botón color y en el osciloscopio podemos apreciar cómo el croma ha desaparecido y vemos en el monitor cómo está en blanco y negro. Ahora, mediante la suma de la crominancia y la luminancia, vamos a obtener la señal de vídeo compuesto. Para ello, en la parte de atrás del generador conectamos un cable con conector mini DIN a la salida de vídeo S y con un doble BNC un conector irá hacia el canal A del osciloscopio y el otro conector al canal B del osciloscopio. Como vemos, se ven la crominancia y la luminancia. Para ver las dos señales únicamente deberemos pulsar el botón dual y para sumar las dos señales quitamos el dual y pulsamos el botón ADD, así obtendremos la señal de vídeo compuesto. En el nivel avanzado vamos a obtener una imagen de barras de color con los siguientes formatos: vídeo compuesto, vídeo S y RGB, con sincronismo en el verde, para así apreciar la diferencia de calidad entre los mismos. Para ello encontramos en la salida del generador de televisión a la entrada línea A del monitor con conectores BNC. Luego, para vídeo S conectaremos la salida de vídeo S del generador a la entrada de la línea C del monitor con conectores mini DIN. Para RGB conectaremos a la salida del generador mediante conectores BNC, el cable rojo en la salida R, el cable verde en la salida G y el cable azul en la salida B. De igual forma se conectará en la entrada del monitor. Finalmente, conectaremos la salida de sincronismo del generador a la entrada de sincronismo del monitor también en conectores BNC. Una vez realizada toda la instalación podemos ver la imagen de cada formato, para así comparar su calidad con los demás formatos. Ahora estamos viendo la señal de vídeo compuesto y vemos que tiene las líneas de distorsión entre cada barra de color, que son producidas por el ruido. El siguiente formato será el del vídeo S. Y como vemos, la distorsión ya no aparece, pero aún no es muy buena calidad. Y por último, pasaremos al formato RGB, con sincronismo verde. Y para activar los sincronismos en verde, en la parte de atrás del generador activaremos los sincronismos verdes. Y por último, pasaremos a ver RGB, con sincronismo externo, y para verlo únicamente tendremos que pulsar en este botón. Aquí vemos una tabla con la apreciación subjetiva de la calidad y podemos ver cómo el vídeo compuesto y el vídeo S son los que peor calidad tienen. Sin embargo, los de RGB son los que mejor se ven.